tú dices. Saludos a todos y a todas. Reciban un afectuoso saludo de Voces y Contextos. El día de hoy tenemos un tema que ha generado mucha polémica a nivel nacional y que es la derechización de las instituciones públicas en la educación superior. Desde Voces y Contextos tenemos la presencia del compañero Humberto Sotelo, del compañero Indalecio Güemes y del compañero Guadalupe Sánchez. Maestros, como universitarios no podemos quedar callados ante esta situación y bueno, nuestro director Sinar Suárez. Saludos, vamos a darle la palabra al maestro Guadalupe Sánchez. Muy buenas tardes y bueno, antes que nada nos da mucho gusto que el compañero jefe de jefes, el compañero Humberto Sotelo, esté en esta mesa. Y bueno, se había descompuesto la panga, pero finalmente ya pasó. Y viene muy fuerte y viene con mucha enjundia y eso nos da mucho gusto. Bienvenido, maestro Sotelo. Bueno, esta declaración que hace Andrés Manuel López Obrador, había que decirlo, no es un ataque a los universitarios, no es un ataque a las instituciones públicas, sino es a la manera de cómo se ha conducido la perspectiva educativa en nuestro país. Lo que sí podemos decir es que cuando se implementó este modelo económico, incluso a nivel global, y cómo operan los organismos internacionales, cómo determinan las políticas, los bancos mundiales, la OCDE, y cómo influyen en las políticas económicas y educativas a nivel global, sí es una realidad. Las universidades en ese sentido, en el caso mexicano, se vieron envueltos en esa perspectiva de ese modelo económico, en donde se privilegia la educación en una perspectiva de mercado. Y eso es una realidad. Lo que había que entender es que en el discurso, el llamado que hace López Obrador es que efectivamente la educación superior en nuestro país, y yo diría en su conjunto, debe redefinirse. Hay fenómenos sociales, tangibles, que hoy estamos viviendo. El problema de la pandemia, la crisis del modelo neoliberal, ¿sí? El pensar que efectivamente las universidades tendrían esta perspectiva de las competencias, de preparar cuadros para la empresa y evitar o evadir su responsabilidad social, eso es una realidad. Y veámoslo en términos de la ciencia. Si bien es cierto, estamos entre el 1.3 y 1.5%, había que checar bien el dato del PIB para la ciencia y tecnología. Lo que sí es una realidad, y lo podemos ver, como lo decíamos la vez pasada, incluso en estadísticas del propio INEGI que hacen las propias universidades, vemos cómo estas se concentran principalmente en el centro del país, y aparte de eso, lo que vamos a ver que esta investigación científica no tiene su impacto social. Y entonces, cuando en los 90, por ejemplo, se empieza a implementar este modelo, muchas universidades, por ejemplo, optaron por crear carreras predispuestas para el mercado, cuando vemos que hay restricciones del propio mercado. Y entonces, a mí me parece que el reto de las universidades públicas es discutir qué papel van a jugar en esta perspectiva global, pero sobre todo responder al interés nacional. Y creo que en ese sentido es sumamente importante. Bueno, la vez pasada, cuando hablábamos de la autonomía, si bien es cierto la Constitución General de la República habla de que las universidades deben ser autónomas, también es cierto, como lo planteaba el maestro Sotelo, según la ley que tiene que ver con los egresos de la Federación, de la Administración Pública Federal, todo ente público
tiene que rendir cuentas ante la federación de cómo se dan los dineros. Pero a veces pareciera ser que esta figura de la autonomía es utilizada para que efectivamente estas élites que se han formado en la universidad puedan decidir sobre los destinos de sus recursos públicos. Y entonces el llamado también es que deben de transparentar estos recursos. Hay muchas necesidades. Y algo que hay un pendiente, y ahí tiene también que ver el gobierno federal, es un pendiente con los trabajadores académicos. Y a veces las universidades priorizan otro tipo de aspectos que elevar el profesionalismo y el nivel salarial de los trabajadores académicos. El otro tema que me parece que es fundamental es que, si bien es cierto, las universidades tienen sus propias formas en su entorno jurídico de fiscalización, estas también deben ser de carácter público y de definir muy bien cómo se va a hacer esta estrategia de cómo se van a gastar los dineros para mejorar a la propia universidad en su vida interior y exterior. Y en ese sentido a mí me parece que también es fundamental. De ahí que yo sí creo que este debate no se debe de desviar la atención o sobre todo descalificar esta visión sobre lo que hoy sucede en las universidades. Las universidades deben ver también desde la perspectiva también del desarrollo, de las necesidades del mercado, pero también no debe de perder su sentido social. Y si vemos cualquier carrera, por ejemplo, yo diría, bueno, hablo sin querer de la Facultad de Medicina. Bueno, efectivamente hay que elevar su nivel académico, pero en este país hacen falta muchos médicos. Y entonces esa visión individualista, la que dice López Obrador, ya un médico de una universidad pública, si tú le dices vete a la Mixteca o vete a hacer tu servicio a tal lado, no quieren. O ya cuando egresan no quieren y hacen falta muchos médicos. Entonces tiene mucha razón López Obrador cuando dice que las universidades se volvieron individualistas, perdieron ese sentido social, y creo que esa debe ser una responsabilidad de las universidades de tener esta visión social, porque finalmente el presupuesto proviene del pueblo, de sus impuestos, y la universidad tiene una obligación de regresárselos a la universidad. Uno se pregunta, digo a la sociedad, uno se pregunta, ¿cuánto hay de capital social, capital de la sociedad del conocimiento que puede volcarse a la sociedad? Es mucha. Pero entonces creo que efectivamente las facultades, las universidades deben de contextualizarse a la problemática nacional y responder a esas necesidades y darse una sacudida de que debe de hacerse un cuestionamiento, de hacer congresos en sus universidades para replantearse el quehacer en las universidades. Y luego lo otro también que había que plantear es que de alguna manera se formaron burocracias doradas que brindaron su actividad, que es cuestionable, a través incluso del marco de las propias universidades. Y en ese sentido me parece que la comunidad universitaria debe de estar pendiente también de cómo se manejan de manera transparente y efectivamente priorizando lo académico, pero también esa responsabilidad que tiene de formar egresados con una responsabilidad competitiva, pero también con una responsabilidad social. Muchas gracias por su intervención, maestro Guadalupe Sánchez. Le damos el uso de la palabra al maestro Humberto Sotelo sobre este mismo tema de las universidades o prácticamente de las instituciones públicas. ¿Qué es la derechización en estas instituciones? Yo creo que habría que retomar la experiencia. Cuando estalló el 68, el movimiento estudiantil de octubre, no solamente en México, sino a nivel mundial, como lo hemos dicho, la parte de esa parte fundamental fue la rebelión, no solo contra el autoritarismo, sino la libertad de cuestionar el conocimiento. Me acuerdo en el 68, el filósofo Jean-Paul Sartre, uno de los teóricos fundamentales del movimiento,
jamás olvidar una frase que le preguntaron en una entrevista, ¿y qué se trata? ¿Qué es la cultura? Sartre respondió, todo lo que al ofrecerse se cuestiona. Era una rebelión contra lo dado, el conocimiento como algo hecho, como algo que indiscutible, incuestionable. Pero el 68 francés fue eso, la rebelión contra el conocimiento ofrecido por el sistema, el conocimiento intocable, ¿no? La rebelión fue eso. En Alemania, en todas partes fue rebelión contra lo que pasa es que en México adquirió un cariz especial por la represión que hubo, la matanza, ¿no? De 68. Pero no hay que olvidar, hubo una voz que sí supo levantar esta cuestión que en su momento no se comprendió. Porque lo que pasa es que el movimiento 78 estuvo muy sometido pues, a la represión. Pero hubo un personaje llamado José Revueltas que sí retomó esta cuestión, pero en su momento no se le entendió bien, pero con el paso de los años sí. ¿Qué es lo que...? La autonomía no es solamente, planteó Revueltas, el problema de que no entre el ejército al campus. La autonomía no es solamente un problema de autonomía administrativa. La autonomía no es solamente que el Estado respete los recintos, no. Planteó Revueltas y eso no le dio tiempo de hacer un tratado, pero en muchos de esos mejores ensayos habla de este asunto. La democracia en el sentido cognoscitivo. Le llama a la democracia cognoscitiva. ¿A qué se refiere Revueltas? El problema del conocimiento. La autonomía es un problema de democracia cognoscitiva. Lo cognoscitivo es todo lo que se refiere al conocimiento. Él propuso una serie de ensayos, de trabajos, pero en su momento, pues, la clase política no la entendió, ni siquiera la clase universitaria. Me acuerdo que de Alba, González de Alba, Luis González de Alba, ¿qué chingo anda metiendo aquí esa revuelta de la cuestión de la democracia cognoscitiva? Aquí el problema, aquí es la lucha. Sí, entiendo lo que quería decir Luis González de Alba, pero el viejo trató de meter, como el viejo estaba muy metido en la filosofía, el viejo era lector ferviente de Hegel, era lector ferviente de Lukács, George Lukács. El viejo era filósofo, aparte de escritor filósofo. Yo recuerdo que cuando entré a la UNAM circulaban folletitos así a mano, mimeografiados, donde hablaba de la democracia cognoscitiva. Era un quebradero de cabeza. ¿Pero qué tiene que ver esto de la democracia cognoscitiva con los comités de lucha, con salir a las calles a protestar? Sí, decía Revuelta, sí, está bien la protesta, la lucha en la calle, la lucha contra el Estado, pero sobre todo yo creo que es necesario la democracia, la cuestión cognoscitiva. ¿Qué? Que al estudiante de ciencias que se le ofrezca tal conocimiento, que tenga la capacidad crítica. Bueno, está bien, conocimiento no es algo que solamente se ofrezca, sino también hay que cuestionarlo. Al estudiante de filosofía y letras, esto es lo que se ofrece, el conocimiento. También el estudiante debe valorar si ese conocimiento es una cuestión que pueda servir, o que pueda servir a la nación. Hay conocimientos, obviamente, que no, conocimientos en la ciencia que no se cuestionan, pero en lo fundamental, la tesis de Revuelta creo que era fundamental, y YAPE no hace muchos años empezó a tomársela en cuenta esto, la cuestión de la autonomía como una cuestión cognoscitiva, que la autonomía universitaria no solamente sea, insisto, la defensa de los parques, del campus, de que los estudiantes en el consejo decidamos, no, también la democracia en el sentido que los estudiantes, que el educando pueda enfrentar el conocimiento. Como decía Sartre, todo lo que se te ofrece, puedes cuestionarlo. La rebelión estudiantil en los 68 fue sobre eso, para cuestionar lo dado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que eso no le gustó. Una vez que termina la fase, digamos, de los 68, que duró hasta esta fase de los movimientos estudiantiles, cambiaron los planes de estudio en todas las universidades, sobre todo en Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Democrática, crítica. Era la idea de que sea fuera crítica frente al conocimiento, pues, ¿no? También en las universidades de Guerrero, de Sinaloa, fue un estallido de libertad. Y entonces lo primero que hizo el neoliberalismo cuando llega a Salinas de Gortari, no. Lo primero que hay es coartar eso, las coartar, no. Si las universidades siguen con eso, no nos van a servir. Estuvo Bartlett. Pero todavía no era revolucionario, insisto. Cuando Bartlett, sí, pues fue la primera encomienda que le hicieron, Salinas de Gortari, al frente de la CEU. Contrató a Philip Coombs para
poner fin a las preparatorias que andan, no que se sometan al estudiante. Es más, hay que quitarle las prepas a las universidades. Y en muchos lugares del estado, del país lo lograron, para convertirlos en centros bien ordenaditos, donde los estudiantes se metieran a estudiar y no a ser revoltosos, ¿no? Vino la ideología esa, el neoliberal, de que el estudiante entre más estudiara, más se sometiera a la autoridad. En ese sentido iba a ser un estudiante triunfal. Buscar quitar las materias críticas, quitar ética, quitar filosofía, historia, que el estudiante ya vivía en otro tiempo, es necesario que el estudiante se sometiera a la nueva realidad. Y eso fue Philip Kumps en el plan que elaboró, lo provocó, lo publicó el Fondo de Cultura. Aquí en la Universidad de Puebla lo quisieron meter. Suerte que no le quitaron las prepas a la universidad porque ahí estaba el foco crítico. En Sonora le quitaron, en muchas universidades del país quitaron las prepas. ¿Para qué? Para crear los famosos colegios de bachilleres. Bueno, ahí vino la tragedia de que se le estirpó al estudiante la capacidad crítica. ¿Y qué ha sucedido? Aquí viene lo que hizo Obrador. Ciertamente lo que hizo Obrador les duele, nos duele mucho, pero es la verdad. Bueno, Obrador lo dice con cierto... Obrador es cuidadoso. Dice, no es cierto, las universidades perdieron su capacidad crítica, en el sentido que hablan. Cuando las universidades cuestionaban al Estado, cuando las universidades cuestionaban las políticas económicas, y era parte de la libertad que se ganó en el 68, ¿cuándo? Díganme una vez, díganme, ¿qué voces críticas surgieron? No, surgieron movimientos. Cuando fue la cuestión de las cuotas, sí, muy bien. Cuando hubo rebeliones en la UNAM y otros aspectos. Pero en lo fundamental la idea era extirpar el pensamiento crítico. El neoliberalismo lo logró. Surgieron proyectos y planes de estudio destinados a quitar la capacidad crítica. Y tiene razón Obrador. ¿Dónde surgió el movimiento Yo Soy 132? Contra Peña Nieto, en una universidad privada, en la Ibero. Sí, una de las más importantes manifestaciones estudiantiles. Penoso. Sí, sobrevivían aquí en la UAB, el grupo Espartaco, el grupo, 2 o 3 jóvenes en la Facultad de Computación, en Matemática, en Filosofía. No, las universidades más críticas se fueron perdiendo. No es casualidad que en Filosofía y Letras, ¿sabe qué pensamiento predomina? En sus tiempos se estudiaba Marx, ahora ¿sabe quién estudia? A Heidegger. Martin Heidegger, el filósofo por excelencia, el filósofo favorito de Hitler. El director es un partidario de Martin Heidegger. Está bien, hay pluralismo, está bien que se admita todo, pero ahora es al revés. El pensamiento oficial casi de filosofía y letras es el pensamiento de Heidegger, vergonzoso. Entonces yo creo que, como dice Obrador, sí, hay que retomar el pensamiento crítico. Aquí lo sabemos que en Puebla, ¿qué universidades salieron al paso frente a Moreno Valle? Y hubo más críticas de parte de la Ibero, con el rector anterior. ¿El caso de Chalchihuapa? En el caso de Chalchihuapa, ¿qué facultad aquí? ¿Qué escuela? Sí, hubimos universitarios que protestamos en lo individual, pero que digas, no, en los años 60, 70, ¿qué esperanzas? Había una represión campesina, se ponían en paro la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho, los estudiantes salían a la calle a protestar. No, pero eso no era aprendizaje, eso era rebeldía, eso era populismo, ¿no? Y por eso le quitaron a las universidades ese filo crítico. No, pero no, señores, parte del aprendizaje del compromiso social era eso, que el estudiante se involucrara en los problemas sociales. Y eso no era intentar ser socialista, no, eso era una universidad socialista, no, eran universidades involucradas en la problemática del contexto social. Nada más una aclaración, para que no vaya a haber dudas. En los años 36, cuando llegó Cárdenas, él propone, 1936, 37, por ahí, la educación socialista. Ahí sí, había un intento de darle a la educación un sesgo ideológico. No, pues, los universitarios protestaron. Aquí en la UAP era gobernador Mijares Palencia. Y entonces intentaron meter a la universidad el concepto de educación socialista. Los estudiantes protestaron. Los estudiantes del Colegio del Estado fueron que la universidad no podía ser partidaria de una corriente. Y sí hubo una rebelión y tuvo que retirar Mijares Palencia el proyecto.
Pero los estudiantes del Colegio del Estado dijeron, espérense, eso no significa que seamos conservadores. No estamos en contra del proyecto de educación socialista, pero no significa que somos estudiantes de derecha. Estamos abiertos, que haya libertad de cátedra. Eso es distinto. Y es lo que sí. Está bien, libertad de cátedra, que no se imponga una ideología oficial. Pero el hecho de que sea libertad de cátedra no significa pues, que las universidades no tengan compromiso con la nación. ¿En qué aspecto? Involucrarse, como decía Revueltas, en la democracia cognoscitiva, pues para eso, para ver este proyecto de país, este proyecto de agricultura, este proyecto del campo mexicano que sembró la derecha, ¿es conviene o no? Pues ahí viene el estudio, la democracia cognoscitiva, que los estudiantes de las carreras de X, economía, de administración, de ciencia política, discutan a ver si ese proyecto para el campo sirve. ¿A quién le ha servido? Ese proyecto de economía de neoliberal le ha servido, pues que las escuelas de economía, de administración discutan esto. No, eso es lo que plantea Obrador, que se abra de nuevo eso. Entonces sí, ciertamente las universidades ya no discutían, aceptaban acríticamente. Por eso dice Obrador que se derechizó la UNAM. Hay el Narro y otros rectores, y están espantados, no, están horrorizados, pero es la verdad. Y lo decimos no porque le digo Obrador, exactamente. O sea, hay una tendencia a que las universidades perdieron ese filo crítico. Por eso hay que retomar el pensamiento de Revueltas, la postura de la democracia cognoscitiva. El conocimiento es cuestionar pues, la realidad. El filo crítico, cuestionar la realidad. En ese sentido, la autonomía no vamos a defender. Es la versión que prevalece un poco en la época de Esparza, defender la autonomía de que el Estado fiscalice. No. O sea, aparte de eso, hay que fiscalizar la finanza. No, también el de que los consejeros unitarios, ¿cuándo planteaban? Exactamente, ¿cuándo plantearon eso? No, hay que cuestionar todo, empezando por las finanzas. Hay que hacerlo transparente, hay que revisar que el pueblo pues, pone los impuestos, hay que revisar todo eso. Pero también el conocimiento que se ofrece, el conocimiento, ese conocimiento muerto, ese conocimiento que el neoliberalismo nos impuso, es la verdad. Pero bueno, pues no vamos a poder aquí en 5 o 10 minutos acabar con todo eso, pero creo que muy importante es Obrador. Yo le hubiera agregado este asunto de la cuestión cognoscitiva, para darle una visión más compleja, porque ahorita los señores están espantados. Un boletín que sacó la UNAM, no es cierto que no se ha rechazado. La universidad es respetuosa de las distintas ideologías, corrientes de pensamiento. No es cierto, predominó lo que Concheiro llama el pensamiento único, es la verdad. La hermana del secretario de Educación Superior, ¿cómo se llama? Concheiro. Elvira Concheiro sacó un libro al respecto, sobre el pensamiento único. Ese es el pensamiento que predominó, es la verdad. Entonces hay que tener el valor civil de reconocerlo y buscar la manera pues de que hay una sacudida, como dicen Obrador. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que darle una sacudida. ¿En qué sentido? Una sacudida en el sentido, no está diciendo Obrador sacudida en el sentido político, ni en el sentido de que las universidades se sometan a la 4T. No, una sacudida en el sentido de que se elimine esa visión del conocimiento tan esclerotizada que predomina en el liberalismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nuestra universidad, en todos esos sexenios, estuvo también sometida, no al pensamiento neoliberal, sino al pensamiento Moreno Valle. Imagínense, un hombre cerrado, un hombre que odiaba la universidad porque tumbaron a su abuelo. Cuando siendo gobernador en 72, la universidad lo tumbó como gobernador y vino con la espada desenvainada. No tuvo que recurrir a la espada a Moreno Valle, desenvainada. ¿Se sometió a la universidad? No, bueno, a lo mejor los estudiantes ni sabían qué pasaba. ¿Cuándo salieron a defender a los de Chalchihuapan? ¿Cuándo defendieron a los de Yotzinapan? Cuando detuvieron, cuando estuvo presa la maestra aquí, Mercedes, y su hija. ¿Cuándo? ¿Qué dijo la universidad? ¿Salieron? No fue. Auxiliares, el mismo. Bueno, algunos funcionarios ayudaron ahí. No. Oye, le preguntaron a la hija de Mejía, ¿y por qué tu mamá no viene por ti a sacarte de la cárcel? Porque mi mamá también está en la cárcel. No, era terrible el sometimiento. La universidad como tal en otros años, qué esperanza, hubieran hecho un paro. La universidad hubiera paralizado para defender la libertad, pues. Hay que defender la libertad, los derechos sociales. Es el gran orgullo de nuestras universidades. Por eso es importante
aplaudir esta declaración de Obrador, ¿no? Muy bien, pero ahora el asunto es convencer a los estudiantes de que hay que sacudir a los maestros, no solamente defender a los maestros en el aspecto económico, sino también involucrarlos en esta gran tarea, ¿no? Ese es el gran problema. Maestro, nos has ilustrado demasiado en esta situación. Sin embargo, yo creo que la crítica va sobre las élites de cada gobierno de las universidades y cómo se han sometido en cada uno de los estados de acuerdo a sus legislaciones orgánicas, a sus legislaciones internas, a sus reglamentos y de a cómo se someten o se imponen a través del gobernador y algunas universidades que han tenido el tino de buscar esa etapa de autonomía y que no permiten la invasión del gobierno del estado, pero que tienen esa transparencia del conocimiento. Y la otra es que también los costos que significan para cada uno de los estados, porque tienen que mantener adormecida a una sociedad para que no se generen esto que llaman ellos grillas, y cuando realmente es una lucha social, es un movimiento social, pero con conocimiento, que tenga capacidad de generar interrogantes. Vamos a darle el uso a la palabra al maestro Indalecio, pero yo dejo estas preguntas antes para que nuestros compañeros sigan pues dándole sabor al tema. Por ejemplo, un movimiento del conocimiento, un movimiento universitario, un movimiento de la autonomía. ¿Qué es lo que queremos? La otra es democracia y lo otro es una marca simplemente como tal y defender esa marca. La otra es volverse el trabajador ciego defendiendo esa marca o etiqueta, que se vuelve un sistema laboral, obedeces al patrón, no importa cuál sea lo que diga, simplemente tienes que defender esa marca. Y bueno, va a haber muchas más que se van a ir dando, porque además el sindicalismo en las universidades fue truncado. Maestro. Estoy de acuerdo con, digamos, retomo lo de Pale, esto del movimiento del conocimiento, me pareció que embona con lo que había planteado el maestro Sotelo. Creo que si el maestro Sotelo lo planteó, me parece muy adecuado. Yo creo que ese es el eje del asunto, el conocimiento. Es decir, y la democracia, que se entiende por democracia cognitiva. Es decir, claro, en la universidad y en los institutos de educación superior y todos esos lados, eso debe de estar en el centro del asunto. Yo creo que afortunadamente Andrés Manuel López Obrador de nuevo puso el dedo sobre el renglón. Yo creo, es decir, hay que entender, o sea, no lo dice, es decir, se intuye que se entiende que el neoliberalismo no es un movimiento solo económico, o sea, va más allá, ¿no? Y ya también lo planteó muy bien el maestro Sotelo con el ejemplo de filosofía, cuál es, digamos, lo que está articulando la formación de los muchachos. Y entonces, si nosotros vamos revisando, y no quiero, digamos, cualquier unidad académica de cualquier lado de la República, ese es el asunto, ese es el meollo del asunto. Entonces creo que digamos, en términos así generales, los que tienen la piel muy, digamos, muy delgada, quiero mostrarles un desplegado, no sé si fue desplegado, que nos mandó nuestro director, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y donde uno de los que firman varios, pero es José Woldenberg, ¿no? Por pura casualidad. Pero dice, por lo pronto los dichos del presidente han inyectado zozobra en los centros de educación superior, especialmente su convocatoria a promover una sacudida
en esos centros académicos. Es decir, están muy sensibles y me da, es decir, están moviéndose hacia la derecha. Es decir, yo creo que se debería de plantear el movimiento del conocimiento contra la defensa de la democracia, digamos, lo quieren hacer, es decir, creo que siguen planteando la defensa de la autonomía universitaria, Goldenberg, como el respetar sus espacios, es decir, su confort, su confort en términos de, como ellos son vacas sagradas, pues no se les puede ni rozar con el pétalo de una rosa. Entonces se está desviando la discusión de manera muy simplista y yo creo que recomendaría a Goldenberg que escuchara nuestro programa, por favor, para que digamos, es que es el maestro Sotelo dio en el asunto, o sea, hay que rescatar a revueltas, ¿en qué sentido? Digamos, en el proceso democrático cognoscitivo, creo que hay que replantearlo nuevamente, el proceso de conocimiento, porque efectivamente en todas las ciencias permeó efectivamente la visión neoliberal. La visión neoliberal, y bueno, yo no soy ingeniero, pero podríamos revisar las ingenierías, ahí debe de estar efectivamente en términos de, sobre todo la utilidad, en fin, varias cosas que se necesitan replantear en términos generales y en términos del país, o sea, en términos de todas las instituciones de educación superior, ver el Politécnico, por cierto, el sistema, el Politécnico, que tiene toda una historia y tiene muchos centros de investigación, pero hicieron un órgano paralelo al Politécnico que es los Institutos Tecnológicos de México. Por ejemplo, está separado en términos de la enseñanza superior y en cuestiones tan importantes como en todas las ingenierías. Entonces, el llamado es efectivamente entrar a discusión, a discutir el proceso cognoscitivo, el proceso del conocimiento en este nuevo contexto mundial. Es decir, si prevaleció el neoliberalismo y actualmente a nivel mundial está, digamos, en un proceso de caída, debemos de ir construyendo un nuevo proceso de conocimiento que efectivamente nos replantee, no solo como nación, sino como a nivel global, a nivel mundial, un rumbo distinto al que hasta ahorita hemos vivido. Y no se trata de estar en contra del capitalismo, o sea, no estamos llamando pero sí hacer una revisión crítica de lo que ha sido el capitalismo, y ha sido en el periodo de posguerra, digamos, con el keynesianismo, y actualmente en el neoliberalismo, generar luces para el futuro en términos mundiales, y no se diga en términos nacionales, y también en un otro nivel, en términos regionales. Gracias, maestro. Aquí, indudablemente, la libertad del pensamiento, cuando es más científica y sobre todo es crítica, es cuando puede involucrarse en movimientos, y los movimientos no es que no se hayan incluido universitarios en diferentes movimientos, como en el 98, en la defensa de las cuotas, de que no se pagaran cuotas en la UNAM, de algunos municipios, en los casos de Chalchihuapa, hubo universitarios que estuvieron también defendiendo los derechos humanos, pero lo hacían de manera individual y además de manera cooptada, porque tal parecía que la persecución de quienes están en la rectoría se sentían obligados a dar una persecución, y esto se vuelve terrible.
Y entonces no hay una libertad del pensamiento del individuo. Una cosa es que yo vaya a mis clases como trabajador, como educador, como alumno, y otra cosa es que me anden persiguiendo en la calle por mi manera de pensar. Creo que eso ha sido es hasta fascismo. Y entonces ahí es donde viene el asunto de que esa forma que se dictó a las cúpulas tiene que romperse y tiene que abrirse para que esto genere una nueva dinámica de existencia. Porque, por ejemplo, para el caso Puebla, tuvimos 16 años de dojerismo. Pues sí, está más que cañón, ¿no? Y la otra, creo que también tenemos que analizar esas situaciones. Creemos también que hay mucha intención de que las cosas se transformen, de que las cosas cambien, pero todo es en equipo. Maestro Guadalupe. Sí, nada más para ya ir cerrando el tema. Sí, efectivamente, lo que vivimos después del 82, en los 90s, del impulso de este modelo económico que le apostaba todo a la perspectiva del desarrollo económico a partir de lo externo, del mercado externo, y se finca esa idea del crecimiento económico y del desarrollo de las universidades a partir de esta posición de creer que efectivamente iban a llegar a nuestro país los grandes capitales, y en ese sentido había que formar profesionistas que respondieran a ese modelo. También fue un error, porque finalmente, bueno, si vemos ya la realidad del país, vamos a ver que quien crea o desarrolla mayor empleo son las pequeñas y medianas empresas. Y entonces, en ese sentido también, lo que quiero plantear, que incluso aquellas licenciaturas, ingenierías que tienen que ver con la empresa, están desligadas. No hay una vinculación real. Ya por ahí oíamos esta perspectiva de cómo, por ejemplo, regionalmente se pueden vincular a sus realidades, creando grupos multidisciplinarios en donde los futuros profesionales se vinculan a esa realidad y aportan a esa realidad. Y no ver a esta idea de los 90s que planteaba el salinismo, de que las universidades estaban sobrepobladas y entonces por eso había que disminuir su crecimiento poblacional. Y vemos que efectivamente esa visión fue impulsada para desestabilizar a varias universidades. Y entonces sí creo que incluso en esa perspectiva del mercado ni siquiera está respondiendo a esa lógica. Y entonces yo sí creo que finalmente sí hay, no solamente hay una visión, digamos, de derecha, una visión fundamentalista en ese sentido, sino también hay una desvinculación con la realidad. Y creo que en ese sentido sería muy importante esa revisión de que efectivamente esa perspectiva del paradigma del modelo económico actual se está desmoronando, y tenemos que plantear un nuevo modelo, pero también replantear qué papel juega la universidad en esa perspectiva de construir una universidad crítica, una universidad analítica, de vinculación a los problemas nacionales. Y voy a poner un ejemplo. En el caso de la pandemia, se supone que había varios centros de investigación, y creo que las universidades poco aportaron en términos no solamente de información, sino en términos de vincularse a esa realidad. Y entonces, digo, yo nomás me hago una pregunta: ¿dónde estaban los médicos, los estudiantes o los posibles profesionistas de medicina, de enfermería, de odontología? Y más bien la universidad como que se encapsuló. Y entonces por un lado vemos esta realidad, y arriba la universidad en el confort, en una esfera que pareciera que está lejana de esa realidad. Bueno, y en el caso de Waldemar, pues, digo, no leí el artículo, pero hay que ver que él también está jugando políticamente. Es un posible candidato a la presidencia de la República,
él mismo lo han dicho lo han candidateado varios partidos políticos, pero también me parece que él está también en una perspectiva de sumarse a ese bloque, y creo que, bueno, se sube al tren y no reconoce que finalmente esa universidad, que jugó un papel o sigue jugando un papel importante en el ámbito nacional y global, entró en crisis, y que efectivamente las universidades, a partir de este fenómeno que ha vivido la humanidad, por ejemplo, la cuestión cibernética, por ejemplo, la pandemia, pues obviamente que la universidad tiene que actualizarse y ver que esta perspectiva de apostarle todo al mercado, esta idea de las competencias, ya la Universidad Autónoma de Zacatecas reconoció que efectivamente las universidades deben de cambiar. Y creo que en ese sentido, eso no quiere decir que no estemos en contra de que las universidades o los universitarios sean eficientes, sean competitivos, nada que ver con eso. Sí deben ser competitivos, deben ser eficientes, pero sobre todo tener un compromiso racional con la sociedad, y eso se rompió. Eso es una realidad, se rompió. Bueno, lo vuelvo a repetir, ¿qué ha pasado con toda esa investigación que se ha gastado en nuestro país? Que aparte de que se ha concentrado, poco impacto ha tenido en la propia sociedad. Y bueno, son dineros públicos y tenemos que darle cuentas a la propia sociedad. Y luego lo otro que plantea el compañero Palestina, sí me parece real que pareciera que estas figuras de las leyes orgánicas han permitido que efectivamente estas élites que privan en la universidad puedan desarrollar políticas que a veces se alejan no solamente de los intereses de los universitarios, sino también de la misma sociedad. Gracias a maestro Guadalupe. Le damos el uso de la palabra al maestro Sotelo, que tiene un súper tema gigante. No, es que es obvio. Aquí en el documento que nos mostró aquí nuestro compañero Güemes, pues está claro, miren nomás quiénes figuran en este documento. Woldenberg, Julia Carabias, de los que promovieron el proyecto de educación, Gilberto Guevara Niebla, de los asesores de Salinas de Gortari, de los asesores de los que pusieron en la acepto de este proyecto. Aquí está Guevara Niebla. En el campo de la democracia formal, Woldenberg. Julia Carabias en el campo también de la democracia del grupo de San Ángel. Jacqueline Pechard, también la visión esa de la democracia en el sentido de la democracia electoral, ¿no? Lo que tanto hemos visto, pues aquí están todas las personas como Adrián Costa Silva, de los expertos en la cuestión de a falta mención, aquí qué raro que no aparezca este tal Díaz Barriga, de los que también han defendido sus proyectos del sometimiento de la universidad al salinismo. Aquí no veo a Díaz Barriga, pero aquí es uno de los que han estado presentes en esos proyectos. Aquí no, pues aquí está toda la lista de toda esa gente. ¿Qué los extraña? Clemente, yo pensaba que Clemente Ruiz Durán es el único que me extraña. Pensé que era más abierto. Jaime Trejo de la, pues también. Pues todos ellos. Entonces no nos extraña que son los que dicen, una sacudida, esperemos que esto no sea zozobra, que esto no nos meta, ¿cómo dicen? Espero que esta sacudida no sea un llamado a desestabilizar a esas instituciones. ¡Qué horror! Desestabilizar esas instituciones que varias generaciones de mexicanos han construido por el bien del país. Pero no tiene un discurso hueco, no tiene nada. No, las universidades deben seguir siendo espacios que no se sometan. Oye, pero qué visión tan pobre, paupérrima. Tantos años de estar en el poder les quitó la imaginación. No tienen, mira, qué horror. No, qué espanto, qué bárbaros. No, pues ya sabemos. Woldenberg, pues es de los directores orgánicos, junto con los que ha mencionado Bartra, toda esta gente. Y entonces, por eso es interesante. Hay que darles el debate, insistir y replantear mucho ese tema
la democracia en el sentido cognoscitivo, ¿no? En el sentido de retomar la tesis de José Revuelta. No se trata de meter educación socialista. Ay, no tardan en decir eso, que queremos meter en la 4T, no tarden ya en señalar eso. No, se trata que se involucren las universidades en los grandes problemas nacionales, como tanto insiste el maestro Guadalupe. Eso no implica que la universidad se someta a tal o cual ideología, ¿no? Pero bueno, hay que dar el debate. Me faltó nada más aclarar una cosa. En la UAP parece que en la nueva rectora está intentando sacudir un poco esa situación. Yo creo que la nueva rectora, apoyada por nuestro amigo Alonso, parece que quiere darle un sesgo distinto. Esperemos que así sea, porque ¿cuántos años la universidad ha estado sometida al neoliberalismo? A esa visión de que la universidad debía estar al margen, terrible. Esperemos que ahora con la nueva rectora, esperamos, pero ella parece que tiene intenciones, y sobre todo acompañado de nuestro amigo Alonso, que es un hombre crítico, se ha distinguido por sus posturas críticas, cambie, ¿no? Pero no es un problema de las autoridades, es un problema también de la masa crítica, de la comunidad. Los estudiantes están muy apagados, a los estudiantes también no hay que mitificarlos, pobrecitos, pues son víctimas. No, también los chamacos están enajenados, metidos en su rollo, en las redes, con todo el día viendo su celular. ¿Cómo no se van a idiotizar? Ahí también los chamacos hay que sacudirlos. No, sus WhatsApp, pues son Nintendo. No, hay que sacudir a los jóvenes también. Los viejos tenemos, pues están viejos. No, madres. Somos viejos, pero tenemos una idea más liberal. Los chamacos están idiotizados, con todo respeto a los jóvenes. Hay que empezar también a luchar contra esas inercias que hay en la juventud. Bueno, son víctimas, sí, pero también se dejaron llevar. ¿Qué esperanza en los años 60, 70? El estudiante era el ser más... Hay que reivindicar esa idea de que el estudiante... ¿Cómo decía Natera? Ser y función social. ¿Cómo decía el presidente Allende? Que ser estudiante y no ser revolucionario era una contradicción, decía, una contradicción biológica, decía Salvador Allende. Qué bella frase, ¿eh? Ser estudiante y no ser revolucionario es una contradicción biológica, pero era la época en que el estudiante... Bueno, ¿estás extrañando, eres nostálgico? Pues sí, si quieren, sí, porque el estudiante tiene que ser, pues, un factor vivo de la transformación social. Sin los jóvenes actuantes no podemos hacer un país nuevo. Por eso qué bueno que se abrió este debate. Falta mucho, ¿no? Poco a poquito, hay que seguir dando. Gracias, maestro. Maestro Indalecio. Para ir cerrando, bueno, miren, yo incluso creo que habría que retomar lo que le había planteado el maestro Sotelo con relación a retomar a Revueltas, digamos, a ver si ahora sí lo entendemos, esperemos que sí, y ubicarlo en el nuevo contexto. Sí, que tiene que ver con el conocimiento, es decir, por eso yo decía a manera de guasa que a ver si José Goldenberg nos escuchaba, porque han perdido toda la brújula. O sea, la brújula, además de que se están inclinando hacia, es decir, forman parte del bloque opositor, incluso ideológicamente hablando, políticamente, etcétera, ha perdido incluso la brújula al interior de ese bloque, porque es un buen elemento y les podría dar luz, pero creo que no. Entonces, creo que los hígados están sustituyendo a las neuronas. Entonces creo que, es decir, lo que estamos planteando aquí en Voces sin Contextos es entrarle al esto de la democracia cognoscitiva, al proceso de conocimiento. Es decir, creo que es importante que las universidades efectivamente se sacudan, y se refiere a desempolvar a las neuronas, desempolvar las neuronas, ponerlas a trabajar, porque hay muchos distractores. En este sentido, creo que, por ejemplo, la universidad, el neoliberalismo separó economía política, fin de la historia, la filosofía hay que descafeinarla, en fin, etcétera, etcétera. Hay que quitarle el compromiso social a las universidades, y en este sentido yo creo que la universidad se debería de replantear, y bueno, y también regionalmente aquí,
¿cómo puede ser un elemento dinamizador en este nuevo proceso? En términos culturales, en términos científicos, en términos incluso políticos. Por ejemplo, yo creo que la universidad podría ser, o sea, si me escuchan algunos neoliberales se van a espantar, pero puede ser un dinamizador en el proceso de crecimiento económico, es decir, de vinculación en términos de impulsar hacia adelante la región. La universidad está en un momento en donde puede efectivamente replantearse algo que había sido prohibido con el pensamiento neoliberal. Ahora hay que plantearse nuevos escenarios. Gracias, maestro. Le damos la palabra al maestro Guadalupe. Sí, nada más esta parte que a mí me llamó mucho la atención cuando el maestro Sotelo habla de Salvador Allende. Ah, muy bien. Sí, la camarada. Sí. Pero bueno, a mí me recuerda, y yo digo que a mí, por ejemplo, Salvador Allende, es de los personajes que yo admiro mucho, porque finalmente él llegó por la vía democrática y efectivamente surgió el golpe de Estado por Estados Unidos a partir de la CIA y desestabilizó este gobierno democrático, pero además un tipo con una visión social excepcional. Y entonces había que checar, y esto lo digo para contrastar, cuando Salvador Allende llega a la Universidad de Guadalajara, hace un discurso que habla del compromiso de la universidad. Bueno, contextualizando, pareciera que estamos hablando precisamente en los 70s de este discurso, pero desgraciadamente la realidad latinoamericana no cambió. El otro día, sin querer, estaba oyendo un viejito y dice, es que cuando hablábamos del futuro, dice, nosotros pensábamos que iba a haber más progreso, más igualdad, que íbamos a estar mejor. Y claro que el neoliberalismo polarizó más a las sociedades en América Latina. Bueno, si vemos estadísticamente la información del INEGI, vamos a ver que el 70% de mexicanos es pobre. Hay 50 millones en la extrema pobreza, 10 a 15 millones en la extrema de la extrema. Y entonces, ¿qué se planteaba en los 90? Que esa realidad no existe, porque el salinismo nos vendió la perla japonesa de que ya éramos del primer mundo. Y entonces, el modelo de universidad es ese del primer mundo, de las competencias, del mercado. Y se desvinculó de esa realidad. Y entonces, incluso a nivel lo vuelvo a repetir y lo plantea, y ahí termino con lo que plantea Indalecio, cuando dice, es que incluso desde el punto de vista de aquellas carreras que tienen que ver con lo productivo, también se desvincularon. O sea, no están dando ese resultado que se había planteado. Y además están respondiendo a una lógica de mercado mal interpretada, ¿sí? Y entonces me parece que la realidad de este país es que efectivamente la universidad debe involucrarse a esas realidades nacionales, regionales, para potencializar su riqueza. Y luego lo otro inevitable, que hay muchas profesiones, muchas carreras que tienen que ver con lo social, y ese aspecto se debe de recuperar. Y además la investigación debe tener también un compromiso social, y también, ¿por qué no decirlo?, con la empresa, pero también no aquella empresa que quiere que le resuelvan todos sus problemas, ¿no?, sino más bien involucrarse también con las empresas para desarrollar políticas de desarrollo social. Para ir concluyendo, maestro Sotelo. Bueno, estoy de acuerdo completamente con el maestro Guadalupe, con el maestro Güemes. Vivimos es uno de los estados más pobres del país. Después ya estamos casi junto con Chiapas, con todo respeto, Oaxaca. Y entonces la universidad, ¿cómo no puede involucrarse en los municipios, hacer estudios de por qué la pobreza, por qué no hay desarrollo en determinadas áreas? La Mixteca, ¿cuántos años llevamos que en la Mixteca se quiere impulsar y la universidad nunca presenta proyectos? La Sierra Norte, la Sierra Nororiental. Bueno, que no podemos hacer estudios sobre no, la universidad debe involucrarse en el aspecto. ¿Y eso qué? Eso es acudir a la universidad, no como dicen Woldenberg. No, espero que eso no sea
¿Una qué? Una provocación del Estado. Pues, ¡qué barbaridad! ¿Qué hizo? Ah, bueno, ya hemos citado la experiencia de Vasconcelos, cuando fue rector de la UNAM. ¿Qué hizo la UNAM? ¿Quiénes fueron las principales brigadas de estudiantes? La UNAM. Salieron, pero miles de estudiantes, miles y miles de estudiantes a los pueblos, para conocer, para empaparse lo que pasaba en el país. Le vuelvo a insistir, como dicen, no, insisto, en el libro de Esquirios, John Esquirios es una maravilla, el libro donde aborda toda la experiencia de Vasconcelos. Los estudiantes fue un descubrimiento del país y ahí los estudiantes empezaron a involucrarse en su realidad. ¿Por qué? Porque se metían a comunidades indígenas, se metían a estudiar la problemática de los pueblos. Por cierto, Obregón era el presidente de la República. De vez en cuando se burlaba de Vasconcelos. Se lo cotorreaba, re feo. Una anécdota, cuenta Esquirios. En cierta ocasión, ves que Vasconcelos editó toneladas, miles y miles de ejemplares. Era un país bárbaro, ignorante, de los clásicos latinos, la Ilíada, la Odisea, obras de Plutarco, todo. Y en cierta ocasión iban pues creo que en la Sierra Norte, andaban ahí recorriendo la sierra y se les apareció un indígena, pero paupérrimo. No uso la palabra deslastrado porque no le gusta al maestro Guadalupe. Y entonces el indígena, pero en la pobreza extrema, le dice al presidente, oiga, ayúdanos a salir de la pobreza. No te preocupes, le dice al indígena, a ver, Vasconcelos, dale a uno de los libros que editaste para que salga de la pobreza. No, tenía un sentido del humor. Pero sarcasmo. Pero Obregón, a pesar de que era un cacique, un hombre norteño, bueno, mi paisano, sabía el sentido de la cultura. En cierta ocasión, este poeta de Suave Patria, que se llama López Velarde, Ramón López Velarde, salió corriendo, emocionado. ¿Saben qué estaba haciendo Obregón? Recitando de memoria Suave Patria. El viejo cacique, el viejo caudillo. Y por eso, de alguna manera, nombra hombre, lo que está haciendo ahorita Obrador comparado con lo que hizo Obregón a través de los proyectos de la SED con José Vasconcelos, parecen proyectos de kinder comparado con todo lo que hizo Vasconcelos. Lamentablemente, después Vasconcelos le ganó su cultura, su pensamiento, un poco, algo místico. Después se volvió un hombre reaccionario, conservador, pero lo cierto es que sacudió todo a través de la educación. ¿Y quiénes eran las brigadas? Estudiantes. Y no, estás obligado, Porfirio, a ir, vamos a pasar lista. No, los estudiantes se involucraron en el proyecto, se involucraron en el programa de servicio social, que necesitamos una mística. ¿Qué hacen muchos estudiantes de servicio social? Como que no hay proyectos. No, lo ponen a limpiar los vidrios de la escuela y ahí les dan sus certificados. En algunos casos me consta, ¿y qué hiciste de proyecto? Pues ahí me mandaban a borrar, a acomodar papeles, a coser expedientes. ¿Cómo es posible? Pero es que falta lo que dice Obrador, sacudir. ¿Cuántos estudiantes váyanse a la Mixteca? Voluntariamente, tampoco se puede de manera burocrática. Era estudiante de administración, a ver a los ayuntamientos, hay que asesorarlos. A veces los ayuntamientos tienen problemas porque son gente que viene del pueblo ignorante, sin tener la oportunidad. ¿Qué pasaría si los asesoraran estudiantes de administración para llevar las cuentas? ¿Cuántas cosas? Los economistas para hacer proyectos regionales. No está muy bien esta sacudida que plantea Obrador. Bueno, pero yo creo que sí, pues ahí atraviesa por un gran debate estas cosas, ¿no? Qué bueno. Maestro Indalecio. Para concluir, yo creo que quiero hacer una precisión. Efectivamente, uno está de acuerdo con lo que planteó López Obrador, pero hay que subrayarlo. Muchas de estas cosas lo pensábamos antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Hay que demandarlo de plagio, hermano. ¡Qué buena idea! Yo propondría una demanda. Guadalupe. ¿Nos plagió? ¿Plagio? Bueno, sí creo que esto va a permitir el debate y yo estoy plenamente seguro, porque la UNAM así es, va a originar que efectivamente se arme el debate incluso con muchos investigadores que también han cuestionado este modelo al seno de la universidad, y creo que va a impactar en todas las universidades. Indudablemente este tema
pues es más que sabroso, porque por ejemplo, a mí me recuerdan algunos puntos de Obregón, las misiones culturales, que ya tiene cerca de 100 años, ¿no? Y lo otro, las normales rurales con Lázaro Cárdenas, que veía nada más dónde podía transmitirse el conocimiento, necesitaba quien supiera un poco para transmitirle al otro el conocimiento. La ley de alfabetización con Manuel Ávila Camacho. Y si empezamos a ver cada uno de estos puntos, nos llama mucho más la atención, no solamente el ideólogo de Vasconcelos, sino hay más que le dieron un sentido social para construir esta nación, y otros cómo vienen para llevárselo al oscurantismo. Y hoy es el momento de abrirle esa luz, y que esa luz sea el pensamiento crítico, analítico, científico, y que destruya toda esta etapa de las cúpulas que no son más que pandillas que han vivido en algunas instituciones públicas. Creo que por ahí la dejaríamos y estamos pendientes para un tema subsecuente. Desde Voces y Contextos, saludos para todos. Gracias, director. Gracias, maestros.